¿Cuál es tu identidad? De gran importancia para todo hijo de Dios, es comprender y desarrollar su identidad en la persona viva y glorificada de Cristo, el Hijo primogénito de Dios exaltado sobre todo y todos. Más que una identidad derivada de un sistema religioso de creencias, la identidad en Cristo deberá definirse en cada hijo de Dios, como aquella que, por medio de la renovación del entendimiento, permite identificarse con la persona de Cristo, en quien ahora existe y vive por su propia vida y existencia. Al haber quedado unido a Él, desde el momento en que fue engendrado por el Padre, se convirtió en un hijo de Dios, con los derechos y cualidades que emanan de la genética y posición, que por gracia, nos ha sido concedida. La mentalidad humana, formada en base a saberse merecedor o posicionado, por el alcance de méritos propios, batalla en entender el perfecto sacrificio de Cristo y los beneficios derivados del mismo, para todo aquel que crea en el plan eterno, realizado y consumado en la persona de Cristo, quien, obedeciendo todo lo requerido por la perfección del carácter divino, que exigía la ley, se presenta como un sacrificio perfecto y agradable al Padre, quien, como pago a tal hecho, ha dejado los cielos abiertos, para el perfecto y justo Jesucristo. Jesucristo por mérito propio ha ganado todo el reconocimiento, posición y honra para toda la eternidad sobre todo lo creado. Él se ha sentado como el Rey glorioso, a la diestra del Padre y se le ha dado la posición y función de cabeza de su cuerpo, la Iglesia, que ha quedado unida a Él en una unión espiritual indivisible. Cristo ha hecho partícipe de su llenura a la Iglesia, que contiene toda la riqueza que en Cristo existe. Los que estamos en Cristo, sin saberlo de inicio, hemos sido hechos partícipes del deseo del Padre de reconciliarnos en su Hijo. Y también, reunirnos o hacernos parte de Él mismo para que el propósito eterno se lleve a cabo, somos privilegiados. Él nos escogió para vivir para Él, viviendo a su vez, Él a través nuestro, y por lo tanto, ser instrumentos de la expansión del reino eterno en la tierra. 1 Corintios 1, 4, 7. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 5 Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. 6 Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 7 De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tarea asignada. Completos en Cristo, tiene como finalidad que los hijos desarrollen la tarea que les ha sido asignada, para que el propósito eterno se realice, manifestándose a través de cada gracia o habilidad instalada en ellos. Es por esto de vital importancia, que cada hijo tenga la certeza de estar viviendo en la asignación que desde la eternidad nos fue dada, para desarrollar en la tierra. Como declara Pablo, no yo sino la gracia que opera en mí. En otras palabras, Cristo sigue manifestando su poder, amor y autoridad, por medio de su cuerpo, o sea nosotros, quienes hacemos notorio el olor de su presencia. Cada vez que Cristo es manifestado, se hace notoria su presencia, por lo tanto, por causa de este propósito eterno, que consiste en que cada día más personas sean reconciliadas en Cristo, que Él sea formado en la Iglesia, o sea en cada creyente, y que toda actividad realizada en la tierra, se realice de acuerdo a la cultura del reino eterno bajo la autoridad del Rey de Reyes. Hemos sido equipados y posicionados, para que nada ni nadie puedan detener el avance del reino de Dios. Somos tan amados por el Padre a través de su Hijo, que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos fue concedido. Solo por iniciar con algunas de las cualidades que hoy disfrutamos, debemos estar conscientes de la nueva naturaleza que nos ha sido dada en Él. No debemos minimizar la importancia de ser hijos por engendramiento, como lo declara el apóstol Juan en el Evangelio de su autoría. Esta nueva naturaleza está ubicada en nuestro espíritu recreado, y desde ahí, se desarrolla la vida de Cristo. Entendamos este lugar, como la habitación permanente del Espíritu Santo, el equivalente del lugar santísimo del antiguo pacto. Esta nueva naturaleza es perfecta y santa, tiene gozo por los asuntos del reino. El ser espiritual, es este ser que está completo en Cristo, mas no desarrollado plenamente, como lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas con gran énfasis: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por lo tanto, el incremento de Cristo en nuestra vida, debe ser un asunto prioritario, pues es una realidad espiritual, legal y eterna que hoy disfrutamos de la nueva naturaleza divina en nosotros.
Así como también, que al Padre le ha placido hacernos sus herederos, junto con Cristo, pero que su deseo ante todo en nuestras vidas, es que Él sea formado y expresado para testimonio, bendición y expansión de su reino. Juan 1, 11, 13, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12 Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13 Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gálatas 4, 19 Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nuestro ser interior, el ser o hombre espiritual, tiene la capacidad por medio de la mente de Cristo, de conocer lo que el Padre desea y ordena que se realice, así como juzgar los asuntos terrenales, desde la óptica celestial y eterna. La sabiduría de este sistema, llamado mundo, tiene las siguientes características: terrenal, animal y diabólica. La sabiduría divina contiene el antídoto y potencia, para contrarrestar y desplazar la sabiduría del mundo, por la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Estar completos en Cristo, por supuesto que incluye la mente de Cristo. Una mente gubernamental que todo lo sabe y que se inspira en el perfecto amor. Trabaja mediante los diseños divinos, para cada área de nuestra vida. No es religiosa ni estática, sino dinámica y espiritual. Manifiesta la sabiduría de lo alto, por lo que en Cristo, operando en su mente, tenemos habilidades que quienes no están en Él no tienen. Por ello, los hijos de Dios jamás nos debemos intimidar por nada ni por nadie, pues será notorio que operamos en una sabiduría superior a la del mundo. Cristo mismo nos fue hecho sabiduría, somos portadores de buenas noticias y las capacidades de solución de problemas operan nosotros. Habilidades creativas, de comprensión, análisis, en sí, la expresión de orden y dirección, para que las vidas de los hijos manifiesten la vida de Cristo en toda su sabiduría y traigan las realidades celestiales a la tierra. Es de gran importancia, que nuestro entendimiento sea renovado mediante la iluminación que el Espíritu Santo realiza, y así, llegar a la comprensión de la verdad presente, fundamental para poder vernos en Cristo desde una plataforma de gracia y justicia. Así desarrollar una mentalidad de reino, basada en la perfecta obra de Cristo y no en nuestros méritos propios, que jamás serían suficientes para alcanzar todo aquello que, por gracia y solo por gracia, nos ha sido concedido. Que todo pensamiento sea llevado a la obediencia a Cristo, o de otra manera expresado que cada pensamiento y conclusión a la que lleguemos se alinee a la mente de Cristo, con la que ya hemos sido bendecidos. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo obediente a lo que la mente perfecta de Cristo ordena nuestro destino y en la que siempre somos llevados en triunfo. 1 Corintios 2, 15, 16. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 16 Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Permanente confrontación de diseños, sistemas y pensamientos. Un hijo de Dios, que ha tomado el reto de llevar la luz donde es necesitada, en lugar de aislarse o vivir una vida religiosa mística, sin interactuar con el mundo, es un hijo entendido en la oración del Señor en Juan capítulo 17, donde Jesús pide al Padre, que no seamos sacados, pero sí preservados del mal que el sistema representa. Derivado de esto, entendemos que día a día estaremos en una confrontación de diseños, sistemas de pensamiento opuestos, donde uno de ellos produce esclavitud y el otro, libertad. El entendimiento de la vida de Cristo, opera en nuestro interior, así como nosotros vivimos en él, a esto llamamos el principio de la doble habitación. Primeramente nos debe producir una convicción total de que estamos completos en Él, que somos bendecidos con toda bendición y que estamos incluidos en el propósito eterno a desarrollarse en Cristo. Que somos hijos, herederos, reyes, sacerdotes y embajadores de un reino inconmovible y que fuimos recreados en Cristo, por medio de una semilla incorruptible. Que tenemos la mente de Cristo, que hemos sido sentados en lugares juntamente con Cristo, para recibir la autoridad para operar como sus ministros en la tierra, ministros de reconciliación y no de condenación. Ministros competentes del nuevo pacto y que nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios en Cristo en quien vivimos.
Por otro lado, el sistema tratará de hacernos creer que la plenitud del hombre radica en el bienestar, descrito como los principios elementales del mundo, inclusive aún una teología religiosa, o no fundamentada en la verdad presente, puede confundir a los hijos de Dios, pues no traza su línea de pensamiento en el Cristo impartido, en la vida de cada creyente, y sigue buscando experiencias externas, en lugar de entender que Cristo en nosotros, era el plan divino para este tiempo. Cristo es la esperanza de gloria para la creación, pues es la cabeza de todo principado y autoridad. Toda gloria sea dada a nuestro Rey, quien nos dota de autoridad para desarrollar nuestra asignación. Tenemos confianza que esta autoridad es real y efectiva, pues no está fundamentada en nuestras obras, sino en los méritos de Cristo, a Él toda nuestra adoración y gratitud. Colosenses 2, 8, 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El principio de la doble habitación. Es de vital importancia ser entendido en este tema, pues Él habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. Para una persona común sin Cristo, esto es literalmente imposible, pues este principio no es metafórico sino totalmente real. Ningún ser humano puede producir un hecho tan poderoso como este, de ahí, que hoy podamos entender la declaración del Señor, respecto a Juan el Bautista en el sentido, que de los nacidos de mujer no había habido nadie más importante que Juan. Pero que cualquiera, por más pequeño que fuera, que hubiera nacido en el reino, era superior a Juan. Esta verdad está basada en la resurrección de Cristo y su impartición en nosotros. Somos partícipes de su misma naturaleza, y entonces, somos compatibles para vivir en Él y Él vivir en nosotros, así como poder ser habitantes de su reino. Este principio nos permite entender, que ahora somos espíritus renacidos, unidos a Él y que, al igual que la dinámica que se produce en un cuerpo, cada célula disfruta la vida del cuerpo al que pertenece. Esta es la razón, por la que somos lo que Él es, tenemos acceso a lo que Él tiene y participamos de la herencia a la que Él tiene derecho. Por el hecho de ser uno con Él, somos exhortados a no separar nuestra identidad de Él jamás. Operar en nuestra propia sabiduría, justicia o fuerza, no se compara en lo más mínimo a vivir en sus capacidades, y no solo eso, al entender que su obra en la cruz quedó consumada, los hijos de Dios ya no tenemos promesas, sino derechos legales sobre lo que antes de la cruz eran promesas para los justos. Qué gloriosa nuestra realidad espiritual y legal por vivir en Él. De este día en adelante, no te vuelvas a ver separado de Él, porque, como lo declara la Escritura, el que se une al Señor un espíritu es con Él. Al no entender esta verdad, corremos el riesgo de separarnos mentalmente de Él y no disfrutar lo que ya debemos vivir, por el hecho de vivir en Él. Amado Señor, te agradecemos profundamente porque al vivir unido a ti, ninguna cosa creada nos pueden separar, por causa de tu perfecta obra que, inspirada en tu amor incondicional, nos ha hecho hijos y si hijos, también herederos. Juan 15, 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 2 Corintios 1, 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La familia real. Los hijos de Dios, representamos una familia real y también un reino inconmovible, así como, muchos pasajes del Antiguo Testamento, nos muestran el carácter divino necesario para enfrentar los retos asociados a la conquista de territorios. Hoy también, afrontamos retos muy importantes, para que, el reino que representamos continúe haciéndose notorio en la tierra, y avance, mediante la expresión del gobierno del Rey de Reyes, a través de sus hijos. Las batallas que vivimos todos los días, demandan de nosotros el desarrollo de un carácter definido, fuerte y confiado. Siempre motivado por el amor y no por el egoísmo ni la vanagloria. Un entendimiento del poder que opera en nosotros, y a través de nosotros. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. La lucha interior contra los deseos incorrectos, impresos en el alma por causa de la antigua naturaleza que ya quedó crucificada juntamente con Cristo, debe ser ganada.
Esta ley, llamada la ley del espíritu de vida, nos impulsa a vivir exactamente como Cristo. Es la ley genética, con los propios impulsos de la vida Zoe o la vida de Dios en nosotros. Una vida incorruptible, que nos garantiza la victoria en nuestro interior, y también, la manifestación de Cristo hacia afuera, en los lugares que nos fueron asignados, como mayordomos de sus recursos. Para que, el olor grato de su presencia sea notorio a otros, y deseen la vida que hoy vivimos, una vida plena por estar completos en Cristo. Derivado de esta realidad, es importante que nuestro entorno sea gobernado por Cristo, pues su persona manifiesta todo lo que la humanidad necesita. Tú eres un instrumento poderoso por lo que ya opera en ti, y por el lugar de autoridad que te ha sido dado. Pues fuiste sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Su autoridad delegada a ti, se debe utilizar para el avance de su reino en la tierra. Sabemos que, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Asegúrate que los intereses del Padre, sean primeramente tus intereses, que Él ya nos bendijo de antemano con toda bendición. 2 Timoteo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Romanos 8, 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pertenecemos a la familia de Dios. Hoy tenemos la certeza que no pertenecemos a una religión, sino a la familia de Dios y que, hemos sido trasladados al reino de Dios. El reino definido como inconmovible, invencible, que no puede ser removido. Esta realidad en la que ya vivimos en nuestro espíritu, tiene que ser llevada a nuestra forma de pensar, y por consiguiente, de concluir, para así poder manifestar la realidad espiritual del poderosísimo reino de Dios, comandado ni más ni menos, que por nuestro Señor, quien ha vencido todo y nos ha hecho más que vencedores. La mentalidad de reino, es una mentalidad de dominio y no de victimización, de triunfo y no de derrota, de certeza y no de duda, de seguridad y no de temor, de saberse amado y aceptado y no rechazado. En sí, de saberse completo en Cristo. Por eso es posible desarrollar una actitud basada en la fe del Hijo de Dios. Esta fe, es una fe consumada, que provoca actuar en base a creer que la obra de Cristo nos ha incluido en el poderoso plan, de que todo sea reunido en el Hijo, y por lo tanto, que nuestro Rey, quien nos ama incondicionalmente, muestra su amor en nuestras vidas equipándonos con todo lo necesario, para cumplir la asignación que nos encomendó antes de la fundación del mundo, dentro del propósito eterno. Para desarrollar una mentalidad de reino, es indispensable depurar la dieta espiritual, desechar todo aquello que no corresponda a la edificación de la nueva creación. A esto, el apóstol Pedro le llama la verdad presente. Esta verdad tiene como fundamento, el conocimiento del nuevo pacto, que explica la vida del Espíritu que ahora opera en nosotros. Mi querido amigo, no confundamos las circunstancias adversas, necesariamente como designios divinos, más bien desarrollemos una mentalidad de reino, sabiendo que las circunstancias no determinan nuestra posición en Cristo, y que, toda circunstancia contraria a la voluntad de Dios para nuestra vida, puede ser revertida hasta que se manifieste todo aquello que el Rey ya ganó para compartir con su poderosa esposa la Eclesia. Levántate cada día con la certeza absoluta, que vives y sirves a tu Padre Celestial desde la plataforma de un reino inconmovible y por gratitud. Vive tu vida con excelencia haciendo todo para Él y a su tiempo podrás comprobar su buena, agradable y perfecta voluntad. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia.